Corintios, queridos hermanos. Planeo terminar toda la carta, si el Señor así quiere, capítulo por capítulo, versículo a versículo. Recuerden que la primera carta a los Corintios, es el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer. ¿Por qué lo repito 3 veces? Porque si lo digo una vez, es lo primero que vamos y hacemos. Acuérdense, hermanos, que ya vimos de los versículos 1 al 3 la posición que el creyente tiene en Cristo. ¿Qué somos, hermanos? ¿Ya no se acuerdan? Vamos otra vez esa. Santos. Santos es lo que somos, queridos hermanos. Y de los versículos 4 al 9 están los 5 regalos que Dios le da a la iglesia, los 5 beneficios que Dios le da a la iglesia a través de Cristo. Ya vimos el primer regalo, queridos hermanos, que es que recibimos el regalo de la gracia en el versículo 4, ¿verdad? Vamos a leer estos versículos nuevamente para meditar el día de hoy en las Escrituras. Vayan a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Estamos abriendo la mesa de regalos, hermanos, ¿se acuerdan? Dice aquí la palabra de Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Recuerden, hermanos, que Pablo está tratando con los corintios por el ego muy grande que ellos tenían. Ellos pensaban que la salvación la habían obtenido ellos, ¿se acuerdan? Ellos decían, la hemos obtenido por nuestra sabiduría, por quien nos predicó, quien nos predica, porque somos muy perseverantes o porque somos muy ricos. Ellos decían, por eso es que nosotros somos salvos, tenemos algo especial por lo cual Dios nos salvó. Seguramente ellos aplicaban la frase, eres un tesoro en las manos de Dios. ¿La han escuchado? Eres un diamante en las manos de Dios. Y Pablo les dice, mentira. La salvación, la gracia de Dios ha venido a ustedes como un favor. Porque ¿se acuerdan qué es el hombre? ¿Se acuerdan qué es el hombre delante de esa abominación delante del Señor? Isaías nos dice eso. Que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de él. Las obras buenas. Pablo le dice a Tito que no por obras nos salvó, sino por su misericordia, versículo 7, aplicada en su gracia. De tal manera que Pablo le va a dejar claro a los corintios que la salvación no es porque ellos se la hayan ganado, sino que es un beneficio por la obra redentora de Cristo. Es un regalo para nosotros, hermanos. Acuérdense que precisamente lo que estamos viendo, los 5 beneficios de Dios para la iglesia. Y ya vimos la gracia. Quiero invitarlos, hermanos, a que abramos el segundo regalo. Pero antes de abrir el segundo regalo, queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esto. Señor, gracias en esta mañana, en esta tarde ya, Padre, por permitirnos abrir su palabra, Señor, su sagrada palabra, su santa palabra, Señor. Ciertamente mis manos la manchan, Señor, porque soy un pecador, Padre. Mi pecado siempre está delante de mí,
mis iniquidades constantemente me acusan. Padre, gracias por Jesucristo, porque si no fuera por esa gracia yo estaría perdido. Porque gracias a Jesucristo puedo abrir, Señor, esta palabra, y por el Espíritu Santo puedo entenderla, Señor. Padre, pero que no confíe yo en mis propias fuerzas, que no confíe yo en mis propias herramientas, sino que el Espíritu Santo controle el momento de esta predicación, y que sea Él el que transmita al corazón de esta su congregación lo que usted quiere que ellos entiendan, y que su palabra no regrese a usted vacía. Señor, gracias por el enorme honor y el enorme privilegio, Señor, que me da de exponerla, porque ciertamente no lo merezco. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vayan por favor a los versículos 5 y 6 de primera carta a los Corintios, y ahí, queridos hermanos, vamos a abrir, vamos a conocer el segundo regalo. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 y 6: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Estos versículos siguen perteneciendo a la oración de gratitud que Pablo está haciendo. Acuérdense, así inicia el versículo 4: gracias doy a mi Dios, ¿verdad? De manera que pudiéramos leer el inicio del verso 4 con estos dos versículos 5 y 6. El texto quedaría de la siguiente manera: gracias doy a mi Dios por vosotros, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y ciencia y en el testimonio de Jesucristo. ¿Ya ven cómo cuadra perfectamente? Porque es parte de la oración de Pablo, queridos hermanos. Ustedes han recibido regalos donde dentro de un regalo viene otro, y dentro de ese otro viene otro, que les dan una caja grande, la abren, sacan una cajita, la abren, y adentro trae otra cajita, la abren, y luego trae una bolsita con, o algo, otra caja con el regalo. Han recibido los que decimos los regalos sorpresa. Hagan de cuenta que estos versículos son eso: regalo tras regalo, regalo tras regalo, un regalo sobre regalo. Además, que hay algo interesante, que Pablo habló de la gracia en el versículo anterior. La gracia es un regalo, que es el paquete principal, y los siguientes versículos contienen los regalos dentro de ese gran regalo. Y debemos entender eso, porque a veces nosotros hemos dicho: sí, Dios nos dio un regalo, y yo digo: no, Dios nos ha dado una infinidad de regalos. Pablo solamente le escribió 5 a los Corintios. ¿Cómo lo sabemos? Pablo inicia con una conjunción. Pablo inicia diciendo porque, que aunado a la gracia, es como si Pablo dijera que la gracia de Dios ha sido dada en la salvación y confirmada en el enriquecimiento de los corintios. Por eso dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Y aquí debo detenerme. Muchos piensan que en todo fuisteis enriquecidos se refiere a posesión económica. De hecho, es uno de los textos que tristemente mal usa el evangelio de la prosperidad. Aquí dice: fueron enriquecidos en todo, y eso quiere decir en todo. No. ¿De qué viene hablando Pablo? De la gracia. De manera que todas las riquezas que los corintios estaban recibiendo eran las riquezas de la gracia. De ninguna manera Pablo aquí está hablando de economía. Al contrario, ellos pensaban que tenían la gracia porque eran ricos, y Pablo les dice: no,
No es por eso. De tal manera que aquí Pablo no puede estar hablando de algo que él mismo ya les negó. O sea, Pablo no puede decirle a los corintios: ustedes han sido enriquecidos en las posesiones, cuando Pablo les ha dicho anteriormente: la gracia no es por sus posesiones. Sería una contradicción del mismo Pablo. Él mismo se estaría marcando el error a él mismo, de tal manera que estas posesiones son todas las que adquirimos de acuerdo a la gracia de Dios. Son posesiones espirituales. Efesios capítulo 1: han sido bendecidos en las regiones espirituales. De tal manera que nadie me vaya a empezar a reclamar su promesa, nadie vaya a empezar a arrebatar, nadie vaya a empezar a declarar abundancia, porque va a tener lo contrario. Y ahorita voy a meditar en eso. Miren lo que dice el pastor John MacArthur aquí. Cito: en Cristo somos continuamente enriquecidos en todo. Es una palabra clave en el versículo 5. Somos enriquecidos en todas las cosas. En Él. En Él califican todas las cosas. Es decir, tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos, y Él nos da todo lo que necesitamos, porque Él nos es suficiente. Fin de la cita. Por ello, Pablo dice a los corintios en esta primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, lo siguiente. Vayan a primera los Corintios, capítulo 3, versículo 21, y vean lo que Pablo le dice ahí a los corintios. Dice el apóstol Pablo, primera Corintios 3, 21, síganme con su vista: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Hermano, ahí dice todo. Eso incluye lo material. Para entenderlo, vean el versículo 23. Versículo 23. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pero ¿qué hay en medio de esos dos pasajes? Porque Pablo está termina estos versículos, versículo 23, diciendo: ustedes pertenecen a Cristo y Cristo de Dios. Pero ¿qué hay en medio? Quiero que lo vean. Versículo 21. Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pero Pablo ha dicho que nadie se gloríe en los hombres. Así que ¿de qué está hablando Pablo? ¿De posesiones materiales o espirituales? Espirituales. Por eso dice: nadie se gloríe en los hombres o en las cosas de los hombres. Cristo es todo lo que necesitamos, hermanos. Ninguna posesión monetaria, ninguna posesión de tierras, de casas, de autos, nada absolutamente es mayor que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ningún regalo se le compara, ningún presente se le compara. La gracia de Dios en Cristo es incomparable. Pero ¿hacia dónde los está guiando Pablo? Quiero que noten que dice: todo es vuestro, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Aquí habla de la procedencia, el medio y los beneficiarios. Explico. Las cosas de la gracia provienen de Dios. Las da por medio de Jesucristo, y el beneficiario es el creyente. De tal manera que son cosas espirituales.
Si no, Dios, en vez de darnos a Cristo, nos hubiera dado un cheque en blanco para poner la cantidad que nosotros quisiéramos. Ahora, ¿cómo sabemos realmente que la Biblia está enseñando esto? Porque el apóstol Pedro también va a hablar exactamente de este tema. Exactamente de lo mismo. Vayan a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Acuérdense, Dios a través de Cristo, el beneficiario es el creyente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y síganme con su vista, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿cómo qué? Bueno, más bien acompáñenme. ¿Cómo qué, hermanos? Todas las cosas, hasta ahí. Pedro dice, ¿cuántas cosas, hermanos? Todas. Ayúdenme. Que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice piedad. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son cosas espirituales. Así que el creyente ya ha sido enriquecido en las cosas celestiales, de tal manera que estamos completos en Cristo. Colosenses 2:10. Apúntenlo, no lo busquen. Nada más se los estoy citando. Colosenses 2:10. Eso es lo que dice Pablo. Ustedes están completos en Cristo, de manera que ya no necesitan ninguna otra cosa. Solo que Pablo las nombra de la siguiente manera. Miren Pablo a qué se refiere, o miren cómo Pablo describe las riquezas. ¿De qué manera Pablo describe las riquezas en ese versículo 5? Número 1, palabra y ciencia. Y verso 6, testimonio de Jesucristo. ¿En qué fuimos enriquecidos, hermanos? En palabra, en ciencia y en el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Cuando habla de la palabra es claro. Cuando habla de la palabra es claro, se refiere a la palabra de Dios. Dios le dio al creyente el tesoro de la palabra. Puso en sus manos esta riqueza incomparable. No hay mejor riqueza que el poder de la palabra de Dios, de tal manera que la Biblia, hablando de la palabra de Dios, dice que es más valiosa que cualquier metal precioso. Hermanos, ¿cuál es la joya más cara que conocen? Hablando en términos humanos. El diamante. Esto es mucho más valioso que cualquier diamante. Vayan por favor al Salmo 119, versículo 72. Salmo 119, versículo 72. Y lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Por si alguno sigue cantando, que hoy te arrebato lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo vas a devolver con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Si a alguno le siguen cantando esa falsa alabanza, miren lo que dice el Salmo 119, versículo 72. Todos juntos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Híjole, hermano, es que no puedo leer. Trabajo. ¿Leo cómo? Salmo 119, versículo 72. Así que el creyente es enriquecido con la palabra.
¿Se dan cuenta? Somos ricos, hermanos. No me confundan, porque algunos hasta los ojitos les brillaron así de, no. ¿Somos ricos en qué? En la revelación de Dios a través de su palabra. Pero Pablo no solamente dice que somos enriquecidos con la palabra. Pablo dice ciencia, que se traduce como discernimiento. La idea de Pablo es que no solo hemos sido enriquecidos con la palabra, sino la riqueza se complementa, escuchen esto, de que Dios nos ayuda a entenderla. Te voy a poner un ejemplo con esta ilustración. Ahora sí voy a usar algo monetario, discúlpame. ¿Qué pasa si te dan $1,000,000 y no sabes qué hacer con ellos? Los malgastas. Los usas para pecado. Este ejemplo burdo nos lleva a lo siguiente. Imagínate que Dios te diera su palabra y no te permitiera entenderla. Por eso, voy a corregir, por eso la mal usamos. Por eso la mal usamos. Y si el hermano se pelea con su esposa, es fuerte así esté valiente, pero eso está en el contexto de la guerra, o sea que se van a agarrar. O sea, mal usamos las escrituras tremendamente. ¿Por qué? Pastor, es que usted sí entiende la palabra, porque usted ya estudió, pero yo no la entiendo. Como si eso nos justificara, no. El mismo espíritu que tengo yo es el mismo espíritu que tienen ustedes. Y el mismo conocimiento que Dios me transfiere a mí, se los puede transferir a ustedes. ¿Saben por qué no sabemos usar la palabra? Muy sencillo, porque no leemos, no la estudiamos, no la guardamos y no la aplicamos. De tal manera que termina este culto y el día de mañana le preguntan a alguien, oye, ¿de qué predicó el pastor ayer? ¿Saben qué me han dicho, hermanos? Ahora sí me han dicho aquí, es que Abner no las ha subido a YouTube, pero ahí estuviste. O sea, te la puedo pasar de los que no vinieron por flojos o porque se les atravesó algo, un viaje o la familia. Bueno, seguimos. Te la paso de los que no están, pero ¿y de los que están? ¿Qué te dijo Dios en la predicación? ¿Y qué te dijo tu sueño mientras dormías en ella? Por eso es que, pastor, ¿por qué no puedo entender la palabra como usted la entiende? ¿O por qué no puedo entender la palabra como otros la entienden? Es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo. Dios, ¿qué tengo que hacer para entender la palabra como Luis Contreras, como John MacArthur, como estos? Y la respuesta del Señor fue muy sencilla. Agarra tu Biblia y léela. Estúdiala, profundiza en ella, guárdala y obedécela. Es lo que me hace diferente a ellos, queridos hermanos, que ellos sí estudian y que ellos sí aplican. Voy a pisar algunos callos. Hermanos, no crean que por ver la telenovela de Jesús, los 10 mandamientos, el rico y Lázaro, la reina Esther, David, ahorita está el Génesis o Apocalipsis en el canal 9 o en el internet, ya eres un experto en Biblia, Porque escucho lo siguiente, pastor, yo no leo la Biblia, pero me aviento la novela del 9. ¿Cómo te explico? Al ser una telenovela, atención hermanos, dejen el juego para después. Al ser una telenovela, lógicamente le añaden cosas, le añaden nombres, le añaden trama. En gracias, hermano, en pocas palabras, una adaptación. ¿Cómo sabes que todo eso está en la Biblia? Exacto. No, hermano, es que yo creo que sí porque le ponen el texto en la pantalla. No, te ponen el texto, pero no lo que dice ni el contexto general del libro, ni su contexto del Antiguo Testamento.
De tal manera, ¿verdad?, que termino diciendo: hermano, ¿usted sabía que a Jeremías lo ayudó el lobo de Judá? ¿Dónde dice eso las escrituras? Lo vi en la telenovela. ¿Se dan cuenta? ¿Quieres entender la Biblia, queridos hermanos? Úsala. Esa es la riqueza de Dios, que no solamente pone su revelación completa en nuestras manos, sino además somos enriquecidos con entenderla, comprender el mensaje de Dios de manera clara, interpretarla correctamente. Y todos podemos hacerlo, ¿eh? O sea, no crean, y con todo respeto para ellos, en algún momento se los explicaré en persona, no crean que estos teólogos que ustedes siguen a través del YouTube son superdotados, ¿eh? No crean que son superhombres, ¿eh? No se van a ofender por lo que voy a decir, estoy seguro. Son pecadores caídos y redimidos como ustedes y yo. Pero ¿por qué entonces ellos sí lo entienden y yo no puedo entenderla? Si Pablo está diciendo que fui enriquecido no solamente teniendo la palabra, sino entendiéndola. ¿Por qué yo no la puedo entender? Aparte de no leerla. Perdón, hermanos, ya saben que siempre, es más, no les digo perdón. Siempre les voy a hablar con la Biblia y con la verdad, por más dura que ésta sea. Porque sigues teniendo una mente carnal. Por eso. Por eso no lo entiendes, por eso no lo entiendo, porque sigo teniendo una mente carnal. Sigo pensando en las cosas de este mundo, me siguen importando más los beneficios y placeres de este mundo caído. Por eso no entiendo las escrituras. ¿No me creen? Miren lo que Pablo les dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Miren lo que le dice el apóstol Pablo aquí a los corintios. Síganme con su vista, lo voy a leer lentamente, pero vayan viendo, entendiendo cada frase. El apóstol Pablo le dice, 1 Corintios 2:14, les dice: pero el hombre natural es un hombre caído, un hombre pecaminoso, un hombre que se duerme en la predicación, terrenal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y ahora terminen conmigo el texto. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué no entendemos las escrituras? Porque se disciernen espiritualmente, no carnalmente. Pastor, no sé por qué en la predicación me da un sueño. Yo sí sé. Mente carnal. No estás discerniendo las cosas del Espíritu. Ahora quiero que noten que en esta primera carta a los Corintios 2:14, Pablo vuelve a usar la palabra discernir, que significa entender. Lo que el texto está diciendo es que la palabra de Dios se entiende espiritualmente. ¿Estás solo? ¿En tu cuarto? Ni siquiera con tu pareja. Claro, tienes un devocional con él, pero en tu relación personal con Dios, ¿te encierras solo? ¿Apagas todo? ¿Dejas tu luz prendida? Algunos somos más prácticos, dejamos una lamparita y ponte a estudiar las escrituras. No, hermano, es que yo para leer necesito tener la tele prendida. Entonces Pablo le dijo a los corintios: mujer, casos de la vida real. No, hermanos, no. Yo estudio la Biblia, pero con música, hermanos, si no, no me concentro. No, entra a lo secreto y en lo secreto habla tu Padre. No existe nadie más para ti en ese momento. Estás muerto al mundo en ese momento y después, claro.
Pero en ese momento no existen tus hijos, no existen tus hermanos, no existen tus hermanas, no existe tu mamá, no existen tus nietos, no existe nadie, solamente el Señor. Y pregúntame si no vas a entender las Escrituras. Ahora, ¿cómo tenemos que entenderlo? El pastor John Piper habla de esto con unas siglas muy interesantes, que es AOCAG. No las apunten. Va a estar en YouTube. AOCAG. A-O-C-A-G. AOCAG. La primera A de AOCAG es admito. Admito que soy un pecador y que no soy digno de tener esta Biblia en mis manos. Luego sigue la O, que es ora. Ora al Señor que te dé sabiduría y te ilumine para entender lo que vas a estudiar. 3, confío. La C, confío. Confío en el que el Señor me va a responder a la oración de que pueda entender su palabra. Y aquí viene lo fuerte. Número 4, actúo. Lo que estoy estudiando lo llevo a la práctica, pero no mañana, en ese momento. Y la última y la G final es gracias, Señor. ¿Usan eso en su estudio bíblico, hermanos? No me respondan, porque la mayoría me hace. Y luego me están hablando, pastor, no entiendo. Y no me molesta que me pregunten, para eso estoy. Yo amo resolver sus dudas, me encanta que me pregunten, ¿verdad? Pero digo, a ver, en la predicación me dijeron que sí, y aquí como que no, pues ya no entendí, Señor. Ahora el que ya no entiende soy yo, Señor. ¿Me explico, hermanos? Deben de tener su voluntad sujeta al Espíritu Santo todo el tiempo, y específicamente cuando van a leer las Escrituras, de tal manera que cuando van a entrar al trono de la gracia de Dios deben de aplicar las palabras de Spurgeon: Espíritu Santo, en ti confío. Eso es lo que yo y muchos otros hacemos, hermanos. No crean que no, ese pastor tiene una mente, con razón se le ve una cabezota. No, hermanos, con perdón de ustedes, yo me considero muy por debajo del promedio. Yo solo sé que soy muy bruto, pero dependo del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que la riqueza consiste en ¿qué? Tengo la Biblia y la entiendo. Hermanos, ¿no es una gran riqueza? ¿No es una gran riqueza, dado que Dios me está poniendo este maravilloso tesoro en mis manos y aparte me dice cómo usarlo? Pero Pablo no solamente dice que han sido enriquecidos con la palabra y con el discernimiento, sino, escuchen, Pablo dice, versículo 6, en el testimonio de Cristo que ha sido confirmado. Esto es riqueza sobre riqueza, hermanos. Somos millonarios espiritualmente. Es lo que dice Pablo, ¿no? Cristo se hizo pobre para hacernos, pero espirituales, hermanos. No vayan a pensar que, dice la Escritura que Cristo se hizo pobre para hacerme rico, tengo que tener dinero. No. Si Dios quiere, amén. Si no, con que tengas, dice 1 Timoteo 6, con que tengas comida y sustento, con eso debes de estar contento, hermanos. Y a mí me salió un verso sin esfuerzo. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, o sea, el testimonio de Cristo, escuchen, esto de testimonio de Cristo es usado invariablemente en la Biblia para hablar del evangelio predicado entre los gentiles. Como cuando Cristo le dijo a sus discípulos, me serán testigos. Ahí viene la tercera riqueza. No solamente tienes la Biblia, no solamente lo entiendes, sino tienes el maravilloso honor de predicar el evangelio. Tienes el maravilloso honor de compartir esta riqueza, hermanos.
Vayan a 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y dice la palabra de Dios: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que lo que Pablo está diciendo es: porque en todas las cosas fueron enriquecidos, es decir, en tener la palabra expuesta por el Evangelio de Jesucristo para poder entenderla y predicarla. Esa es tu riqueza. Esa es mi riqueza. Por ejemplo, ¿qué iglesia de Apocalipsis se jactaba de tener mucho dinero? ¿No? La Odisea. Y Cristo le dice: he aquí que tú dices que eres rico, pero en realidad eres pobre, desnudo y desventurado. ¿Por qué? Porque la Odisea no predicaba la palabra de Dios. ¿Y por qué no la predicaba? Porque no la entendía. ¿Y por qué no la entendían? Porque no les importaba. De tal manera que Cristo estaba fuera de la iglesia, ¿haciendo qué? Tocando. Para que abrieran y Él entrara. Así estamos muchas congregaciones. Por eso para nosotros es más atractivo el campamento. Para nosotros es más atractivo la actividad de fiestas, de cumpleaños. Todo tipo de recreación me es más divertido que en la palabra. Híjole, ese pastor canceló el culto, no vamos a poder llevar a cabo la comida que teníamos. Espérame, ¿por qué no mejor dices: ese pastor canceló el culto, no vamos a tener la predicación? Porque tengo una mente natural, caída, terrenal. Por eso no entiendo las escrituras. Por esto, pero esto no se da por sí solo, hermanos. Aquí hay algo implícito, hay algo o alguien implícito. Pablo dice: el testimonio de Jesucristo que ha sido confirmado entre vosotros. ¿Quién lo confirma? ¿Quién es el que hace creer el evangelio que está en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Vayan a primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 13. Primera Corintios capítulo 2 versículo 13. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice la escritura, síganme con su vista. Primera Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No estoy estudiando estos textos, solamente los estoy citando. Después vamos a estudiarlos bien. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermano, ¿sabes quién te está hablando ahorita a través de la voz de este pecador? ¿Quién les está hablando? El Espíritu Santo. De tal manera que cuando tú ignoras la predicación, ¿a quién estás ignorando? O sea que por mí ni se preocupen, O sea, a mí ignórenme todo lo que quieran. Conmigo ni pasa nada. O sea, a mí no me molesta que me hagan caras, que me vean. No, a mí no me molesta. Porque ¿saben qué? No me las están haciendo a mí. Como le dijo Dios a Samuel: no te están rechazando a mí, a ti. ¿Sabes a quién están rechazando, Samuel? A mí. Cuando tú le dices al predicador:
Ya se tardó mucho. ¿Sabes a quién le estás diciendo ya se tardó mucho? Hermano, ¿qué sientes tú cuando tú le quieres hablar a alguien y esa persona no te deja hablar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué le dices? Porque a veces les decimos de cosas, ¿eh? ¿Qué le dices? Cállate y déjame hablar. Trasládelo al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no entiendes la Biblia aparte de la mente caída? Porque no nos importa escuchar al Espíritu Santo de Dios. Vayan a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Y lo leemos todos juntos. El versículo 7 y 8. Todos juntos, Hebreos 3, 7 y 8. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuándo dice que el Espíritu Santo habla? Hoy. Si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz. ¿Qué debo de hacer? No endurecer nuestros corazones. Señor, ¿por qué no estoy entendiendo este texto? ¿Será que no tomé la suficiente hermenéutica? ¿Será que no aprendí suficientemente griego y hebreo? No, por dos cosas. No lo entiendes por dos cosas: tu mente carnal y que no escuchas al Espíritu Santo a través de ella. Nuestra posición al escuchar la palabra de Dios debería ser la posición del apóstol Pablo cuando era Saulo en Hechos capítulo 9. ¿Qué quieres que haga, Señor? Debería de ser la misma posición de Samuel cuando Dios lo llamó. He aquí tu siervo, habla que tu siervo escucha. Número 3, pensar que ya lo sabes todo. Porque nos volvemos arrogantes, hermanos. Nos volvemos arrogantes. Creo que porque ya tengo ahí uno que otro librillo, una que otra Biblia de estudio, ya soy el genio de las Escrituras. No, hermanos. No me va a alcanzar esta vida para hacerlo. De tal manera que aún en la presencia del Señor tengo que seguir siendo enseñado. Entre más leo la Biblia, me doy cuenta que más ignorante soy. Así que, hermanos, ¿quién envía el regalo? Dios, el Padre. ¿Por medio de quién lo manda? Del Hijo. ¿Y quién me ayuda a abrirlo, verlo y enseñarlo a los demás? El Espíritu. La obra de entender la palabra es una obra trinitaria. El Padre le envía, el Hijo le entrega y el Espíritu Santo la enseña. Hermanos, es maravilloso. El segundo regalo que tienes en tus manos es el Evangelio en la palabra que me permite el Espíritu Santo entender, pero también enseñar. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. De tal manera que no sufro porque no me alcanza la quincena. Sufro porque no puedo predicar la palabra, hermanos. Eso que tanto nos aburre. En serio, hermanos, o sea, desde aquí se ve todo y gracias a Dios que no estoy en alto. Si no lo vería más. Me doy cuenta, hermanos, que estamos predicando la palabra y muchos de ustedes. Voy a citar lo que le dijo el pastor John Piper a su iglesia.
Tienes 1 metro por 2,20. Por ahí cabes. Aquí quiero verdaderos seguidores de Cristo, que amen la palabra y que quieran aplicar la palabra. Fin de la cita. Porque tienes regalos maravillosos, hermanos. O sea, dijéramos que te dan regalos que no. O sea, ¿alguna vez alguien de ustedes entró en intercambio? Claro, voy a tomar una ilustración que me platicó mi querida May, si me permite, de una ocasión que entró a un intercambio y ella dio un súper regalazo. ¿Y qué creen que le dieron? A muchos nos ha pasado. Gracias por permitir usar tu ilustración, querida May. Con Dios no. Dios te da lo mejor aunque tú no le des nada, hermano. Él siempre te va a dar lo mejor. Ahora, ya que sé cuál es el segundo regalo, ¿por qué Pablo les habla de esto a los corintios? ¿Por qué Pablo tiene que recordarles a los corintios? Dios los ha enriquecido en la palabra, en el conocimiento y en exponerla. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque los corintios no querían la palabra de Dios, ellos querían sabiduría humana. Ellos querían que uno de estos sabios de Atenas viniera a enseñarles la verdadera sabiduría. Gracias. ¿Se dan cuenta? Pero además estaban los judíos que pedían señales. Yo no quiero predicación, yo quiero milagros. ¿Les suena algo hoy en día, hermanos? No, que eso ya lo hablamos, el orgullo anteriormente. De hecho, ahí empecé la predicación. ¿Se dan cuenta? Gracias, querida hermana. O sea, ellos decían, yo no necesito una predicación. Yo no necesito una predicación de un hombre crucificado que me dicen que es Dios. ¿Cómo van a crucificar a Dios? Yo necesito a alguien que me entretenga y me dé verdadera sabiduría, o necesito que hagan milagros. Hermanos, hoy en día no hay iglesias así, ¿verdad? Casi no hay, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que nos hemos vuelto en los corintios modernos. Oiga, pastor, ¿por qué eligió Corintios para predicarnos? No, yo no lo elegí, me lo dio el Señor. Pero ¿por qué no los predica a nosotros? Te contesto, el chiste se cuenta solo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, eso querían los corintios. Ellos querían el conocimiento elevado de los griegos. Y Pablo les dice, ¿qué creen? No lo necesitan. Ellos querían las señales que los judíos tanto le pedían al Señor, ¿se acuerdan? ¿Quieres que te creamos? Haznos una señal del cielo. Es decir, una señal prodigiosa que solamente Dios puede hacer. Se las dio tiempo después, resucitó de los muertos y ni aún así le creyeron. Y eso querían los corintios. Oiga, pastor, ¿cuándo vamos a hacer una campaña de milagros en la iglesia? Nunca. Nunca la voy a hacer, porque no soy Dios. El único que obra en esa magnitud es el Señor, hermanos, no nosotros. Miren 1 Corintios 1, 22 y 23. 1 Corintios 1, 22 y 23. Primera los Corintios 1, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, hermanos, esa locura de que Dios se encarnó y vivió en este mundo como hombre y murió en una cruz y resucitó de los muertos, y un día vendrá por su iglesia. Esa maravillosa y bendita locura es la que tenemos nosotros, hermanos. Así que sí estamos locos, pero locos por Cristo. A mí me han dicho a veces, hermanos, hermanos de otras congregaciones con los que tengo una amena relación: pastor, usted está loco. Sí, pero loco por Cristo.
Para los judíos era una locura el creer que Dios había muerto. Para los griegos era una locura que un Dios de esa magnitud se hiciera hombre. Y Pablo dice, esa locura es la que predico. Pero qué bendita locura, hermanos, porque esa locura es la que nos salva. Ay, no, pastor, es que a mí me ofende que me digan que estoy loco. Que no te ofenda, gózate. Porque es una bendita y maravillosa locura. Vean el capítulo 2, versículos 1 y 2 de Primera a los Corintios. Primera a los Corintios 2, 1 y 2. Dice ahí el apóstol Pablo a los Corintios. Primera Corintios 2, 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles que el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Seguir a Cristo, ni que estuviera yo loco, pues yo sí lo estoy. Y gracias a Dios por esa locura. Por esto, Pablo les recuerda el segundo regalo y da gracias a Dios, porque Dios se los ha dado a los corintios. Ya tienen la verdadera ciencia, ya tienen la verdadera sabiduría, tienen el verdadero poder, el evangelio de Cristo que ya han recibido por el Espíritu Santo y que pueden llevar a los demás. Hermanos, ¿necesitaremos algo más? No, hermano, es que hay que hacer estrategias para atraerlos. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? Predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque con esta locura Dios enloqueció la sabiduría humana. Ahora, tampoco te estoy diciendo que cargues una imagen de Cristo. No. Hermano, lo que te estoy diciendo es, no adornes el evangelio. No lo cambies. Prédicalo tal cual. Si la Biblia dice, los van a salvar, diles, los van a salvar. Y si la Biblia dice, están condenados, diles, están condenados. No los sazones. Vean cómo esto es así. Primera Corintios 2, 4 y 5. Primera Corintios 2, 4 y 5. Van a terminar siendo expertos en Corintios, pero gracias a Dios, hermanos. Primera Corintios 2, 4 y 5. Dice ahí Pablo, y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿quién? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Es como Esteban en Hechos capítulo 7, hermanos, recuérdenlo. Él podía entender y exponer la palabra aun cuando lo iban a lapidar por una sola razón. Hechos 7:55, vamos allá. Hechos 7:55. Vamos a ver qué tenía Esteban, queridos hermanos, que podía entender y exponer la palabra aún en medio de que lo iban a lapidar. ¿Qué tenía Esteban? Hechos 7:55 me dice qué tenía él, queridos hermanos. Hechos 7:55, lo leemos todos juntos, queridos hermanos. La palabra de Dios dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. ¿Qué tenía Esteban? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Eso significa, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por eso Esteban podía hablar de esta manera. Por eso Esteban tenía esta sabiduría, hermanos. Porque él estaba lleno de la palabra de Dios. Tanto que les empieza a exponer a estos judíos desde Abraham, desde Adán, hasta los tiempos actuales. Así, vámonos, de memoria.
y eso traía un resultado a la vida de Esteban. Solamente que Lucas me lo da antes. Regresen a Hechos 6:10. ¿Cuál es el resultado de que Esteban estuviera lleno de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios? ¿Cuál era el resultado? Hechos 6:10 dice la palabra: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, imagínense los mejores rabinos, los más grandes sabios, y no le podían debatir a Esteban. Esteban todas se las ganaba, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Hermanos, esta es verdadera sabiduría. Esta es verdadera ciencia, es verdadero poder. Y Dios en su palabra nos manda a nosotros lo mismo que a los corintios. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido el regalo. Por ello la palabra de Cristo debe de abundar en nosotros y enseñarnos y exhortarnos con toda sabiduría. No necesitamos sabiduría humana, no necesitamos ninguna manifestación de poder, no necesitan que el pastor ahorita se ponga a flotar o a levitar aquí, no lo necesitan, no necesitan que haga ninguna señal. El verdadero regalo está aquí, hermanos. Ya tenemos la sabiduría de lo alto, así que no busque estrategias. No le digas a Dios: déjame hacer manifestaciones físicas de poder para que se salven. No, Señor, dame sabiduría e ilumíname para poder entender el verdadero evangelio y que tú salves a las almas. Eso es lo que dice Pablo en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No, es que ya necesitamos traer una profeta. No, hermanos, ya necesitamos traer a alguien que haga algún milagro, o ya traigamos al payasito a que entretenga. No, hermanos, no lo necesitan. Ustedes no necesitan entretenimiento, ustedes necesitan discernimiento. El evangelio es poder que engendra poder, el poder salvador y santificador. Así que demos gracias a Dios por esta inmensurable riqueza. Ya hemos visto 2 de los 5 regalos por los cuales debemos dar gracias a Dios. Número 1, número 2, la palabra, entenderla y exponerla. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Gracias, Padre, por este maravilloso regalo que de hecho lo acabamos de disfrutar en este momento, Señor. Abrimos el paquete un poco, Señor, y agarramos solamente un poquito de lo que contiene ese paquete que usted nos ha regalado, y ha sido dulce, ha sido rico a nuestro paladar, Señor. Gracias por su palabra, Padre. Gracias por esta maravillosa riqueza, Señor, que la compartamos a los demás. La riqueza se comparte, Señor, permítanos hacerlo. Gracias, Señor, por estos regalos que usted nos ha dado y que no nos merecíamos, y que nos lo dio a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.